acá en este mismo lugar, pero hace 60 años empezó una empresa y vamos a hablar con el descendiente de esta empresa que es Terra Fértil y estamos con Marcelo para acompañarlos en estos días que están festejando 60 años. Y te preguntaba y contaba esto del lugar porque acá mismo, ¿quién estuvo hace 60 años? Y hasta hace 60 años empezó mi abuelo con mi viejo, allá en el año 59 empezaron. Italiano, veníamos con la idea de poder hacer algo nuevo y mi abuelo era amante de las plantas con mi viejo y por ellos tenían industria alimenticia. Sí. Y salieron después de la crisis del cacao del año 58, salieron de ese negocio, empezaron a buscar otro y buscó combinar el negocio con el placer, digamos, de alguna manera, y arrancó con esto. Y arrancaron en aquella época con esto y con su primer, digamos, estudio de mercado, que era agarrar la avenida Rivadavia, desde Plaza de Mayo hasta Liniers, Sí. y tomarse un mes para contar cuántos edificios había, cuántos balcones había, y multiplicar por 4 macetas promedio, y ahí después agarrar la avenida Corrientes, Córdoba, y ese fue el pequeño estudio de mercado que hicieron para poder empezar a hacer el terricio pastorizato, que en aquel momento que era una tierra mezclada con... Era un compost. ¿Era compost? Ya era un compost, sí, nosotros nacimos haciendo compost. ¿La mezcla cómo era en esos años? Y la mezcla de aquellos años era un poco distinta a la de hoy, porque en aquellos años en esta zona era toda una zona de quintas, Sí. y había mucha resaca de monte, que era lo que se acumulaba bajo los árboles. Sí. Entonces, bueno, eso en aquel momento era resaca de monte. Materia orgánica. Materia orgánica purísima, pura, baja de trigo, Sí. estiércol, cama de pollo, cama de establo, cama de caballo. De hecho, acá teníamos 20 caballos de polo, chiquititos, caballo criollo. Sí. Y bueno, se juntaba de ahí, traían otros, y bueno, así se empezó a crecer, hasta que en un momento, bueno, después se buscaron sustitutos, porque la resaca de monte después de la limpieza de las quintas aledañas se fue escaseando. Y bueno, y con el correr de los años empezó a aparecer el chipeado, las podas urbanas, lo que son los materiales, digamos, Claro, ¿no? resto de café, que Resto de café, restos de poda, estiércol de estud, todos los materiales que se están usando hoy para el compostaje, digamos, ¿no? También siempre reciclar. virutas, virutas, el resto de la industria maderera. O sea, se usa todo lo que sea un material orgánico para compostar, es lo que se usa. Acá vas a ver, acá hay 3 tipos de compost distintos, ¿no? Que se fabrican acá, de acuerdo a su grado de acidez. ¿Tu abuelo llegó a ver este tipo de compost, el que se produce hoy? Mi abuelo no lo llegó a ver. No. Mi abuelo llegó a ver una parte de eso, porque hasta la década del 80, mi abuelo falleció en el 82, hasta la década del 80 había resaca de monte acá, había muchos resaqueros que le decíamos, que era gente que venía con sus camiones, juntaba hojarascas, restos de las quintas, y lo traían y se lo comprábamos, como es hoy en día, digamos, ¿no? Así le decían resaqueros. El resaquero, claro. Le compraban lo que traía de La su resaca casa. de monte. No, De era gente que quinta. limpiaba quintas, las quintas, viste, las quintas muy grandes acá en esta Sí, zona, se limpiaban y lo traían en camionetas, muchos venían en carros tirados a caballo, que venían con las chatas atrás, qué sé yo, de todo tipo. Después camiones volcadores, había gente que juntaba y traían camiones volcadores, y después, bueno, iban trayendo, como se empezó a acabar la cercanía, digamos, todo eso, que hoy está, pero está de otra manera. Hoy te viene el pasto cortado, la poda del otoño, viene de otra manera. Antes venía eso, y además venía la resaca de monte que se juntaba debajo de los montes de eucalipto que había cerca, había un montón de... Se empezó a vender en los comercios, las primeras ventas eran en las ferreterías, en las casas que no existían las casas de planta. ¿Crees que ya la mayoría de la gente comprendió que, por ejemplo, una maceta tiene que llenarse con compost, con sustrato y no con tierra negra? Yo creo que hoy estamos en un 60% ya. O sea, de hecho, la gente ya hoy individualiza que es un sustrato. Ya habla de un producto distinto a la tierra como un material para poner dentro de un contenedor. Un contenedor igual a una maceta. Claro. ¿Y se hace también desde una mirada ecológica? Sí, totalmente. Sí, totalmente. La mirada ecológica, yo creo que hoy es lo que más pesa, digamos. La gente entiende mucho de lo que es la ecología, la liga, tiene el concepto de que está comprando un producto que es reciclado, que es un producto que es orgánico, que cada 3 o 4 meses le tiene que volver a colocar un poquitito porque el producto se va degradando, que tiene que hacer el cambio porque es orgánico. Sí, obviamente, sí, la gente lo va incorporando. ¿Cuáles son los 3 elementos que nunca deben faltar en una fórmula
habla de compost? Y el material verde, el material preinoculado justamente para dar iniciador de fuente de nitrógeno. ¿Cuál es ese material? Y es estiércoles. Estiércoles ¿Estiércoles? distintos. O sea, material verde, restos de poda, por material ejemplo. verde, restos de poda y puede ser, por ejemplo, puede ser el café, la hierba. Hay cosas que las hierbas deshidratadas, cosas que tengan una carga bacteriana previa importante. ¿Está bien? Que Entonces, generen la descomposición. exactamente, eso te va generando la transformación. ¿Sí? Bien, Es un compost, sí, tenemos un compost específico para uso en siembra, Sí, ¿sí? Que es el compost que viene de pino. de pino. Se llama la cáscara de pino compostada. Se utilizan dos tipos de cáscara distintos. ¿Sí? Sí. Bueno, con eso sí, se hace un compost que después va destinado justamente a la producción de profesional. O sea, un compost es un sustrato profesional, para un cultivador profesional que Sí. hace, no sé, 7 millones de plantas de lechuga, por decirte un número, Claro. o hace, no sé, 27 millones de plantas de eucalipto, como en el caso de las empresas uruguayas. Ellos llevan un compost distinto. No se utiliza un compost de hojas, sino se utiliza un compost de un material determinado, Ok. donde ya no interviene el estiércol como materia prima, es pura y exclusivamente corteza. Muy bien. Ese sí, digamos Perfecto. Bueno, que es un compost de calidad distinto, Claro. pero por el premium, una cosa premium, pero muy- ¿por qué? Porque el destino del uso final va a una germinación de una semilla. Claro. ¿Está bien? Bueno, gracias Marcelo. No, Un ¿por qué? placer, Gracias.